Dios y de la Patria se abre la sesión. Voy a presidir accidentalmente esta comisión. El senador Jaime Quintana tuvo ahí un contratiempo, pero tiene gran interés en que iniciemos pronto esta sesión. Saludo también a los senadores que hoy se encuentran presentes, al senador Claudio Alvarado, al senador José García Ruminot, a la diputada Erika Olivera, que nos acompaña de manera telemática, y le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Presidenta, se han recibido en 6 proyectos de ley la urgencia en carácter de suma que eso es a partir del día de ayer que se dio cuenta de esto. Dentro de eso está el proyecto sobre subvenciones, diferentes proyectos sobre subvenciones, también otro referente al reconocimiento de organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte, también el deporte de alto rendimiento, el que regula la exhibición y ejecución artística de los bienes nacionales de uso público, entre otros. Y luego, en carácter de discusión inmediata, para el proyecto de reingreso, que es un proyecto que está en tabla, en tercer lugar para el día de hoy. Y en materia de otros documentos, se recibió de la ministra del Deporte, señora Cecilia Pérez, las excusas para asistir a esta sesión por compromisos contraídos anteriormente, y también del subsecretario Andrés Otero, y señala que en su reemplazo concurrirá don Cristian Águila, que es el jefe de la división jurídica de ese ministerio, del diputado Sebastián Keitel, en el cual solicita a esta comisión, si lo tiene a bien, poner en tabla el proyecto de ley que modifica la ley 19.712 del deporte para imponer a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o sus funciones en caso de incurrir en los delitos que indica. Proyecto que está en segundo trámite constitucional. De la Biblioteca del Congreso Nacional, de acuerdo a lo que fue requerido por la senadora Proboste en la sesión anterior, se han emitido 2 documentos referentes, uno a la tramitación del proyecto de ley que está en primer lugar de la tabla, referido a las sociedades anónimas deportivas profesionales y su relación con el Campeonato Nacional de Femenino de Fútbol, y también otro documento que se refiere a un estudio comparado en cuanto a las condiciones laborales y situación del fútbol femenino en Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos, España y Finlandia, que son 2 documentos que están acá, que se les van a mandar a sus respectivos correos. Llegó este documento, Presidenta, solamente hace algunos minutos, así que por eso es que no se mandó con anticipación. Y también de la directora general de la Fundación La Concepción del Arte, señora Tamara Monzoncillo, hace presente que se siente agraviada por la Universidad Católica de la Santísima Concepción por su editorial, donde fue robada la autoría de uno de sus trabajos titulado Citonautas Kids, escrito por ella y el señor José Rizo Mazú, siendo la historia registrada de manera fraudulenta a nombre de terceros y en directa violación de la ley de propiedad intelectual. Y solicita el apoyo de esta comisión mediante el envío de una carta recomendando a la Rectoría y Contraloría Universitaria hacer una investigación respecto de este tema, con una copia del informe resultante. Y finalmente, de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia de Educación, asume, con el respaldo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en el cual informan algunas situaciones de gravedad que vienen aconteciendo en ese servicio, los cuales consideran que deben ser puestas para su conocimiento y solicitan, si lo tienen a bien, poder oficiar a la Superintendencia de Educación a fin de que informe respecto de estos hechos. Eso, Presidenta, es la cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Una propuesta cómo reaccionar frente a las interpelaciones? Generalmente se envían Enviemos los oficios solicitados por la Asociación de Funcionarios. El último. Funcionarias de la... Mandar oficio a la Superintendencia de Educación respecto a la última petición. Perfecto. Reclamaría ante la señora Cecilia Pérez que no la hemos visto nunca. ¿Cierto? No la hemos visto nunca. El primer punto que está aquí que no viene. Esto es la Católica, esto es la Santísima Concepción. ¿Usted lo conoce ahora? No, yo no lo conozco. Pero ¿les parece que le pidamos a la Secretaría que indague respecto de esta situación? Vamos a pedir más antecedentes. Que solicite más antecedentes y que además establezca cuál es el flujo de la denuncia para
la ley de propiedad intelectual. Sí, claro, si está en alguna sede, si se ha hecho algo, sí. Perfecto. Sobre lo de la Superintendencia de Educación, ¿alguien sabe más de qué se trata? No, yo no he recibido... ¿El tema de Asume? Sí. ¿Y cuál es la naturaleza del problema? ¿Es un problema de relación humana? ¿De qué tipo? No dicen, no, Claro, porque dice situaciones de gravedad que vienen aconteciendo en este servicio. ¿No venía mayor detalle de eso? Si viene, vamos a pedirlo, Presidenta. Pero en todo caso vamos a mandar el oficio a la Superintendencia de Educación. Eso ya se acordó. Perfecto. Mayor antecedente con el tema de la situación de la señora en la Universidad Católica de Concepción, y no sé lo que ha planteado el senador Monte respecto de la... No sé si hacérselo presente al representante que está acá del Ministerio del Deporte, que es Cristian Águila. Y la señora Olivera, que está, según me enteré, Con contacto estrecho. con contacto estrecho. ¿Es verdad? No nos escucha la Erika. No se Yo no lo he hecho. No se No, la señora Erika Olivera parece que estaba con contacto estrecho, no tiene cara de COVID, pero dice que estaba con COVID en el diario, dice. Así es, Presidenta. La verdad es que ayer me realicé un test, estoy con harto dolor de cuerpo. La verdad es que es como una influenza, porque yo Pero dio positivo. Sí, y ayer tomé precauciones en realidad porque amanecí no sintiéndome bien y me tomé el PCR, en la tarde me entregaron el resultado con positivo, así que estoy aquí aislada, pero agradecida de poder estar hoy día compartiendo a través de esta plataforma con ustedes para tratar y ver este tema tan importante para el fútbol femenino. Aquí veo a Camila García, que es representante de la ANJUM, a quien aprovecho de saludar. Y por supuesto agradecerle a usted, Presidenta, al senador Quintana, a la comisión por habernos escuchado y hoy día poder estar acá presenciando esta comisión. Bueno, le deseamos que no tengan ninguna mayor complicación y entremos en materia, si les parece. Esta sesión ha sido convocada para iniciar la discusión del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que exige la celebración de un contrato en los términos que indica entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. Le damos la más cordial bienvenida a Camila García. Ella es directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, ANJUF, y del Sindicato Mundial de Futbolistas. Y para nosotros es un privilegio poder tenerla también acá en esta comisión. A Cristian Águila del Ministerio del Deporte. Cristian siempre es bienvenido, pero nos parece necesario lamentar en que una vez más la ministra del Deporte se excuse de la participación en esta comisión. Y una vez más tratamos un proyecto deportivo que es moción parlamentaria con una ausencia total con una sequía legislativa por parte del Gobierno en esta materia de deporte, recreación y tiempo libre. Tenemos también otros, Iona Rothfeld, que también se encuentra presente a partir de esta discusión. El segundo punto que tenemos en la tabla tiene que ver con el Consejo Nacional de Educación. Ya vemos a nuestras y nuestros invitados en esta materia. Quiero saludar de manera muy especial a Juan Mancilla, nuestro decano que se encuentra aquí, a Luz María, a Hernán Domínguez. Vamos a comenzar. Le quiero ofrecer de inmediato la palabra a Camila García para que pueda hacer una presentación respecto de la radiografía del fútbol femenino en Chile, un trabajo que realizaron con la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, tal como se comentó por parte de las autoras de esta moción en la sesión pasada. Camila, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora. Un gran saludo a todos los senadores de la comisión, a la diputada, a los expertos que nos han acompañado en esto, a la Iona y a todos los presentes. Tiendo a ser más breve usualmente en mis intervenciones, pero esta vez les pido un poquito de paciencia, pero creo que se va a entender el mensaje. Como dijo la senadora, mi nombre es Camila García, soy directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol y parte del directorio del Sindicato Mundial de Futbolistas, también conocido como FIFPRO.
una entidad que reúne más de 60.000 futbolistas, hombres y mujeres alrededor del mundo. El primer equipo en que jugué fue Audax Italiano en el 2007. Mis amigas no entendían cómo después de 10 años jugando hockey césped podía animarme y cambiarme de deporte, pero es que tenía que explicarle que recién me estaba dando cuenta que existían otras mujeres como yo, y es que nunca tuve mujeres referentes en el fútbol. Internet en esa época no era tan común como es hoy día tampoco. Pero nunca supe que una mujer se podía dedicar a esto completamente. En ese tiempo no existía la Tiane, no existía la Jefa, la Mosca, la Dani, la Coté, y así podría seguir. Y esa es la realidad de muchas jugadoras de mi generación y generaciones anteriores. Recuerdo perfecto cuando me fui a probar el equipo, fue en el gimnasio de la Araucana en la Florida, y en ese tiempo no existía el Estadio Bicentenario, teníamos conos hasta donde se podía porque habían goteras, los inviernos eran durísimos en la cancha porque poco pasto tenían, sin camarines, sin agua caliente, nos turnábamos los autos para cambiarnos de ropa y ir a buscar a nuestras compañeras a la micro o el metro. Y esto no lo cuento para dar pena, sino para constatar una realidad, pero una realidad que ha evolucionado notablemente en los últimos años, pero que no ha sido de la noche a la mañana. Luego nos trasladamos al Estadio Bicentenario, gracias al legado que dejó la construcción de los estadios de la Copa Femenina del Mundo Sub-20, y teníamos camarines propios por primera vez. El invierno sería más amable. Lamentablemente, pocos años después, Audax tuvo problemas financieros y decidió terminar la rama femenina. Siempre nos preguntamos cómo podían eliminar la rama si el propio estadio se hizo para que las mujeres jugaran ahí. Nunca lo entendimos. Hoy ese tremendo equipo vive gracias al esfuerzo de las propias jugadoras. Años después jugué en la Universidad de Chile, mientras trabajaba y estudiaba mi posgrado, pero también había un staff técnico, equipo médico e instalaciones adecuadas. Pero a nivel nacional se veía otra realidad. En ese tiempo el fútbol femenino pasó al anonimato. La federación dejó inactiva la selección entre 2014 y 2017, y dado que hubo un periodo de inactividad de más de 18 meses, Chile salió del ranking FIFA. Estábamos más abajo que el que había perdido todos sus partidos. Y esta historia es para decirle que este proyecto no es solo para la generación actual, sino para la generación anterior y la anterior a la mía, y también para las generaciones que vienen en el futuro. Con referentes que juegan, por supuesto, por la pasión que las mueve, pero también porque son tratadas por la sociedad en su conjunto con dignidad y tienen el mismo reconocimiento laboral que sus compañeros, que entrenan literal en los mismos campos, con los mismos profesionales y con el mismo esfuerzo y sacrificio todos los días. Tenemos que reconocer este paso como una inversión en el futuro del país, en sus niñas y adolescentes. Les transmito esto porque también muchas han desertado por no contar con un camino de mínima estabilidad. Y vaya que aplaudimos a las que a pesar de todo se han mantenido, muchas de ellas logrando lo impensado, lograr un segundo lugar en la Copa América por primera vez, clasificar a un Mundial, a los Juegos Olímpicos, ganar una Copa Libertadores y tener equipos que constantemente pelean un podio a nivel regional. Pero a pesar de este tremendo avance, esa no es la realidad de muchos. En la vereda de los clubes las condiciones siguen precarizadas, y por eso es que quisimos hacer una radiografía y así contar con datos concretos de manera objetiva y plantear soluciones. Y lo que vimos en este estudio conducido por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es que las jugadoras efectivamente son trabajadoras, pero es una calidad que no se les es reconocida y que viven en un alto grado de precarización. Ahora revisemos un poco los datos. De las más de 500 encuestadas, un 4,4% tienen reconocido su vínculo laboral. De primera división solamente, que debería ser el estándar de profesionalización, solo el 8,8% tiene contrato en primera división. Pero algo que llama profundamente la atención es que el 14,3% tiene un acuerdo escrito que no constituye un contrato y un 19,7% tiene un acuerdo formal con el club. Estamos hablando de casi un 35% de jugadoras que reciben algún tipo de remuneración del club, pero no están protegidas como trabajadoras y no se les reconoce su vínculo laboral con el club. Lo que nos preguntamos es que bajo qué figura los clubes están manejando esta relación con las jugadoras, a quién pueden acudir si no se cumplen esos dichos contratos y quién regula este tipo de acuerdos. ¿Qué impuestos están pagando estos clubes y qué señal estamos dando a las generaciones que vienen sobre la posibilidad de ser profesionales bajo estas condiciones? Por otro lado, solo un 10% se dedica exclusivamente a jugar fútbol y casi un 20% estudia, trabaja y juega al mismo tiempo.
De nuevo, lo que dicen los datos es que hay una doble precarización de las jugadoras, ya que no se les reconoce el vínculo laboral y no se les paga acorde, tienen que buscar trabajos flexibles y en sectores de por sí ya precarizados para tener el tiempo de mantenerse jugando a nivel competitivo. ¿Cuántas entonces han desertado simplemente por no ver un camino viable a futuro? Y esto lo dije, se acordará la diputada Erika Olivera en alguna intervención, que muchos me preguntan qué es primero, el huevo o la gallina. ¿Tenemos que esperar que las jugadoras jueguen mejor para profesionalizar y hacerles un contrato o tenemos que darle mejores condiciones básicas para que puedan llegar a su mejor rendimiento y así generar incentivos de inversión en este deporte? Creemos firmemente lo segundo, ya que no podemos seguir esperando resultados diferentes haciendo lo mismo. Quisiera reiterar que este proyecto es el resultado de muchos años de trabajo de la diputada, con 2 años de tramitación, con intervenciones de múltiples actores de la industria, de muchas jugadoras de la asociación también, donde nos propusimos el desarrollo de una mesa interministerial liderada por el Ministerio del Trabajo y compuesta por el Ministerio de la Mujer, el Deporte, por la NFP, por el CIFUC, nosotras, y que resultó en compromisos concretos para la profesionalización del fútbol femenino, y este proyecto apunta en esa dirección. Como saben, este proyecto establece una liga profesional donde las jugadoras que la conforman tengan contratos. Contiene una gradualidad que nos parece razonable de 3 años de implementación, que seguramente terminará siendo 1 año más por los plazos de promulgación. Contiene la opción de postular a fondos públicos por parte de las sociedades anónimas deportivas, que les va a permitir amortiguar este proceso. Y estamos convencidas de que este proyecto va a facilitar un círculo virtuoso de mayor profesionalización, que los clubes a su vez tendrán más incentivos para potenciar esta industria y tendrán la oportunidad de generar nuevos ingresos. No sé si vieron en las noticias hace unos días, FIFA y FIFPro anunciaron el 11 ideal. De las 11 habían 2 jugadoras salidas de Colo-Colo. De las 11 mejores jugadoras del mundo, 2 habían pasado por Colo-Colo. Uno de los equipos que tradicionalmente ha tenido las jugadoras con mejores condiciones en el país. Imagínense el talento que vamos a destapar si avanzamos dándole un piso mínimo de estabilidad a las jugadoras. La Tiane, querida por todos, ha tenido el talento y la constancia y oportunidad de dedicarse en los últimos años 100% a la actividad. Lamentablemente no hay varitas mágicas o caminos cortos al éxito deportivo o en la vida. Si queremos más Tianes, que seguro es la vara más alta que va a tener Chile por muchísimos años, tenemos que darles un camino y este proyecto creemos que es el piso mínimo que se necesita. Con esto hacemos un llamado, senadores, senadoras, a votar este proyecto, que si ven las reacciones de las jugadoras luego de su avance por unanimidad en la sala de diputados y la Comisión de Deporte, es una larga lucha que esperan con ánimo de justicia y dignidad. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Camila García. Tenemos a continuación entonces le ofrece la palabra a Yona Rosfeld y luego, por supuesto, a la autora, a Erika Olivera, que nos acompaña. Seguramente el Ejecutivo también va a hablar antes de proceder a votar el proyecto. Quiero considerar que tenemos además otros 2 temas en la sesión de hoy, entonces para también contemplar los tiempos. Le ofrezco la palabra a continuación a la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino, Yona Rosfeld, quien además además de ser dirigente, es jugadora de fútbol profesional. Yona, por favor. Hola, muchas gracias, senador. Saludos, senadores, senadora, Erika, Camila, Cristian, a los presentes. Yo voy a ser breve en honor a los tiempos y que Camila ya hizo un contexto de lo que queríamos contarles, que es la realidad que vivimos nosotras como jugadoras. Yo ahora me encuentro en el ex Congreso también apoyando una norma constitucional para que el derecho sea reconocido, el deporte sea reconocido como derecho fundamental. Y creo que eso evidencia mucho el trabajo que hemos realizado. Finalmente, nuestra realidad como deportistas nos obliga a estar acá impulsando leyes, además de estar malabareando nuestros trabajos, nuestros estudios con nuestro deporte, a ser gestoras de nuestras propias reglas y a impulsar mejores condiciones para nosotras mismas. Eso muy bien lo sabe la diputada Erika. Creo que acá tenemos una oportunidad de oro y el apoyo que recibimos en la Cámara de diputados fue un envión anímico importante, pero hoy día más que nunca necesitamos el apoyo de ustedes. Este es el último
pasito para que podamos realmente avanzar tangiblemente a lo que es un fútbol femenino profesional y tengamos condiciones similares a las de nuestros colegas hombres. Acá hay un tema de género, indiscutiblemente, pero acá hay un tema de doble precarización, como muy bien mencionaba Camila, que lo único que hace es vulnerar el derecho de las jugadoras y de las mujeres a ser deportistas, a ser futbolistas y a desarrollarse con las condiciones laborales y con la dignidad que merecemos. Esperamos tener su apoyo y esperamos que las próximas generaciones no tengan que hacer lo que hicimos nosotras y no tengan que sufrir lo que sufrimos nosotras simplemente por el hecho de ser futbolistas. Así que sin darme más vueltas, los invito y espero poder contar con todo su apoyo para que esta ley pueda pasar lo más rápido posible. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Joana Rosfeld entonces su exposición. A continuación le ofrecemos la palabra a Erika Olivera, diputada, deportista también y autora de esta moción. Muchas gracias, presidente. Saludo a la comisión completa, a quienes nos acompañan, a Joana, a Camila, a don Cristian Águila. Agradecerle a usted, presidente, por tomar este tema y colocarlo hoy día en la tabla. Agradecerle a la senadora Yana Proboste por escucharnos también y a la comisión completa la semana pasada. Y bueno, Camila y Joana han revelado aquí en esta comisión, así como lo hicieron también en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, una realidad que vive el fútbol femenino en nuestro país, una realidad que yo conocí en el año 2018 a raíz de conversaciones que tuve precisamente con mujeres que se dedican al fútbol femenino, y desde ahí, a principios del 2019, nace este proyecto. Y como bien dijo Camila, este es un proyecto que ya lleva más de 2 años de tramitación, en donde escuchamos a los distintos actores, Ministerio del Deporte, a NFP, a los encargados del Ministerio del Trabajo también, a los representantes del CIFUB, en fin, a muchas personas que están ligadas al fútbol, y desde ahí pasaron 2 años en donde seguimos viviendo esta realidad y lamentablemente por un tema de pandemia todo quedó en veremos, pero esta radiografía que levantan desde la facultad de la Universidad de Chile en conjunto con ANJUF, la verdad es que nos viene a mostrar cuál es la realidad que tiene hoy día el fútbol femenino. Y acá Iona dijo algo muy importante. En nuestro país hay cientos y miles de deportistas que se dedican a diferentes deportes, al alto rendimiento, a los deportistas de proyección, y en el fútbol femenino tenemos a muchas niñas jóvenes que hoy día sueñan con llegar a ser como Tiane, que llegan a ser como Iona, que quieren ser, tienen como espejo a muchas de estas mujeres que nos han representado. El fútbol femenino durante los últimos años nos ha dado grandes enseñanzas de que sí se puede cuando se trabaja con compromiso, y yo creo que nosotros desde el ámbito político también tenemos que sumarnos a ese compromiso y crear esas condiciones. Muchos nos preguntaron por qué tiene que ser a través de una ley. Bueno, precisamente porque hemos esperado el tiempo suficiente, creemos nosotras, y no hemos visto muchos cambios. En 2-3 meses más vamos a estar todos nuevamente celebrando el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sin embargo, esto también tiene que ver con un tema cultural. Creo yo que nosotros desde ahí también tenemos que dar señales, y por lo tanto agradezco mucho esta comisión y espero que ojalá este proyecto pueda ser votado también, así como hicieron el llamado ambas jugadoras y ambas representantes. Agradecer al Ministerio del Deporte por trabajar en esta mesa en conjunto con ANJU, en conjunto con la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, porque es así como avanzamos y hoy día podemos tener este proyecto en la Comisión de Educación del Senado. Así que yo, muchas gracias, presidente, nuevamente. Espero que ustedes puedan revisar este proyecto y ojalá votarlo para que no solamente nos quedemos en un proyecto, sino que nos quedemos en una ley y las mujeres por fin tengan y cuenten con todos los derechos y se dignifique de una vez por todas esta actividad que practican cientos y miles de mujeres en nuestro país. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo finalmente. No sé si el señor Águila va a hacer uso de la palabra. Sí, presidente, quiero saludarlo a usted y por su intermedio a todos los senadores y a los presentes, especialmente a Iona, que hoy día está de cumpleaños.
Muchas felicidades. Comienzo estas palabras agradeciendo en nombre del Ministerio del Deporte y de la señora ministra el trabajo mancomunado que se ha logrado realizar a partir de la moción de la diputada Olivera, que hoy nos convoca, en el cual han concluido los esfuerzos de la Comisión de Deporte y Recreación, el de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino y el de esta cartera de Estado, que reuniendo a todas las partes tras una causa de justicia que persigue poner fin a las inequidades que afectan por largos años al fútbol femenino y que de manera persistente merman sus posibilidades de desarrollo y la expansión de sus potencialidades humanas, económicas y deportivas, lo cual finalmente afecta no solo al fútbol femenino, sino que también a las posibilidades de desarrollo del deporte chileno en su conjunto. Tenemos gran optimismo en que la votación de este día se convertirá en un hito histórico para el fútbol femenino de Chile, ya que la aprobación de esta moción será el primer paso que damos decididamente como sociedad hacia la consagración de la igualdad en el tratamiento que la ley otorga al profesionalismo tanto deportivo, masculino y femenino en nuestro país. A través de esta iniciativa se encaminará a transformarse en ley de la República y se sentará en la base para la conformación del desarrollo del deporte profesional femenino en Chile. Sabemos de la lucha que por largos años ha dado la ANJUF para avanzar hacia aquello que es justo y digno para las futbolistas profesionales chilenas y la convicción y determinación que inalterablemente mantienen hasta hoy para avanzar a pesar de todas las dificultades que ya Camila expuso muy bien en su inicio. Cuestiones fundamentales para cualquier trabajador o trabajadora de Chile, como la certeza jurídica que confiere un contrato de trabajo, el pago regular de una remuneración mensual, la no tercerización, que efectivamente hoy día existe por parte de la mayoría de los clubes deportivos, las posibilidades de acceso a la salud y a la previsión social, son derechos que hasta hoy las jugadoras solo han tenido de manera excepcional y en porcentajes muy marginales respecto del total de las futbolistas femeninas, tal como lo demuestra un reciente y reconocido estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Las historias de esfuerzo y sacrificio de las futbolistas chilenas para llevar en alto las banderas de sus sueños deportivos, a pesar de las adversidades que abundan en masía, al igual que las condiciones como poco dignas y la precariedad de los recursos económicos, técnicos y materiales con los que cuentan para el desarrollo profesional de su disciplina, es lo que nos convoca hoy día. Ya lo dijo Camila, el conocimiento de esta situación y la intención de buscar caminos de solución llevaron al Ministerio del Deporte durante el año 2020 a integrar una mesa de trabajo junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, al Ministerio del Trabajo, a la misma Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino y, por supuesto, a la presidenta de la Comisión de Deportes, Erika Olivera. Las conclusiones y acuerdos alcanzados en esas jornadas de trabajo se encuentran en etapa de implementación por parte de los integrantes de dicha mesa y hoy se reflejan en la indicación que trabajamos en conjunto con la diputada Olivera y con la ANJUF y que hoy día es el proyecto de ley que ustedes están analizando. Por ello, el Ministerio del Deporte agradece la posibilidad de haber podido realizar este trabajo mancomunado, el cual resulta muy significativo, ya que en él se han podido plasmar ideas matrices que se dirigen directamente a la raíz del problema y que impide el desarrollo del profesionalismo del fútbol femenino en Chile. El proyecto de ley que ustedes hoy día están analizando parte de una premisa fundamental. Si no existe un reconocimiento legal de la existencia de una competición de fútbol profesional femenino en Chile, no habrá avances en la contratación laboral de jugadoras. Ese es el punto de partida. Así, las ideas matrices que se han manifestado en este proyecto son que, en primer lugar, que la asociación que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de la competición nacional oficial del fútbol femenino debe estar integrada por organizaciones deportivas profesionales que constituyan y mantengan planteles de jugadoras contratadas de conformidad a la normativa respectiva del Código del Trabajo. En segundo lugar, que la contratación de las jugadoras por parte de las organizaciones deportivas profesionales no permitirá bajo ningún respecto la subcontratación o la tercerización de los servicios de las jugadoras profesionales, cosa que hoy lamentablemente ocurre. En tercer lugar, que la obligación de contratación de las jugadoras profesionales por parte de las organizaciones deportivas se cumplirá considerando una gradualidad en el tiempo de 3 años hasta el cumplimiento en régimen de la contratación de la totalidad de los planteles femeninos. En cuarto lugar, que el periodo de 3 años para el cumplimiento cabal de la obligación de contratación laboral
considera porcentajes anuales de avance en el cumplimiento de la obligación de un 50%, de un 75% y de un 100% respectivamente, lo que esto ajusta precisamente al principio de realidad de las organizaciones deportivas profesionales. En quinto lugar, que el Estado contribuirá al fomento e impulso del profesionalismo del fútbol femenino, habilitando a las organizaciones deportivas profesionales para que puedan acceder a los recursos públicos establecidos en el título 4 de la Ley del Deporte, para el solo efecto de que dichos recursos se destinen al desarrollo de sus equipos femeninos profesionales, lo que hoy está vetado por ley. Beneficio que se hará extensivo solo dentro del periodo de 3 años que se les confiere para el cumplimiento de la obligación de contratación laboral del 100% de sus planteles femeninos. Tenemos junto con la ministra Presidente la convicción más clara y firme de que esta norma legal propuesta no solo ataca la raíz del problema, sino que también confiere un adecuado equilibrio entre la necesidad de adecuación gradual de fútbol para asumir las obligaciones contractuales laborales con sus respectivos planteles femeninos, con la necesidad impostergable de las jugadoras de fútbol de que se reconozca su estatus de profesionalismo deportivo y su calidad de trabajadoras con plenitud de derechos laborales. Muchas gracias. Sí, creo. Bien, muchas gracias, don Cristian. Con la participación de don Cristian Águila, ¿no es cierto?, jefe de la división jurídica del Ministerio, representante de la ministra, hemos puesto fin a esta ronda de intervenciones de los invitados en relación a este proyecto. Entonces, correspondería ahora una ronda de escuchar también y algunas consultas y planteamientos de los señores senadores, señoras senadoras, entendiendo que tenemos otros 2 temas en la tabla de hoy. Pero además, considerando que no han llegado los oficios que nosotros, incluso antes de iniciar la vista de este proyecto, solicitamos la semana anterior, la sesión última, ¿no es cierto?, cuando tomamos contacto con la diputada Erika Olivera, y esos oficios son a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y a la Dirección del Trabajo, porque nos interesa también conocer más aspectos respecto de en relación a la fiscalización de estos contratos, cómo operaría aquello. Entonces, esa es la única dificultad que tenemos hoy día para despacharlo. No obstante eso, para despacharlo, claro, en general y particular, no obstante eso, logramos el acuerdo ayer en la sala de que este proyecto se vea en la comisión en general y en particular, y por lo tanto no tenga que ir a la sala, porque eso alarga más todo el proceso, ¿no es cierto?, que vaya a la sala en general, se discute y vuelva para la comisión en particular. O sea, a lo más esto podría esperar una semana más, si le parece a la señora senadora, a los señores senadores. Pero el ánimo es aprobarlo hoy día en general y avanzar lo más que se puede en él. Ofrezco la palabra. No, presidente. Senadora Yasna Proboste. No, presidente, yo junto con agradecer las exposiciones del día de hoy, quiero agradecer el trabajo de la biblioteca, porque al menos el documento de condiciones laborales y de situación del fútbol femenino en varios países como Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos, España y Finlandia, refuerza la necesidad de que avancemos rápidamente en establecer condiciones igualitarias para nuestras jugadoras de fútbol femenino acá en nuestro país. Así es que yo apoyo su postura de que comencemos a votar este proyecto. Muy bien, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Si les parece, lo ponemos en votación en general, señor secretario. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que exige la celebración de un contrato en los términos que indica entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol. Senador Alvarado. Voto a favor. Creo que las exposiciones que hemos escuchado han sido muy claras respecto a la necesidad de tener este proyecto, de formalizar los contratos y de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, dar seguridades en la práctica del deporte profesional, en este caso el fútbol femenino. Voto a favor. Senador García. A favor. Senador Montes. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidente. A favor, por supuesto. Resultado de la votación, 5 votos a favor, ninguno en contra, queda en consecuencia aprobado en general el proyecto. Bien, en particular, señor secretario,
Señores senadores, señora senadora, ¿qué más pudiéramos avanzar hoy día? ¿Cuál es En particular, si la comisión lo estima de esa manera, podríamos votar los artículos de este proyecto y en aquellos artículos que la comisión estime necesario poder hacer una mejoría en la redacción, dejarlos pendientes para la próxima sesión. Y de esa manera solamente quizás dejar algunas disposiciones del proyecto pendientes. O la otra sería dejarlo pendiente todo el articulado del proyecto, de manera tal de que si los senadores lo estimaran así pertinente o el Ejecutivo pudiera presentar algún tipo de indicaciones de redacción a las normas propuestas. Bien, las dos alternativas, presidente. Entiendo que la senadora propuesta tiene una propuesta que pudiera avanzar más rápido aún. Sí, presidente, yo quiero proponer que votemos todos los artículos permanentes, que además varios de ellos son indicaciones que incluyen la palabra a continuación de jugadores, jugadoras, a continuación de la palabra trabajadores, trabajadoras. Entonces creo que podríamos avanzar bien rápidamente de la página 2 a la página 9, votándolo en esta oportunidad y tal como usted lo plantea, solo dejar los transitorios para resolver una duda que ha surgido respecto del artículo primero y segundo transitorio, que entrarían como en cierta colisión respecto de los plazos, porque si se dice que esta ley entra en vigencia después de 6 meses de su publicación, el artículo segundo entrega un plazo mayor, creo que eso requiere un mayor análisis durante esta semana y dejamos pendientes solo los transitorios para la sesión siguiente. Bien, tiene la palabra el senador José García, don Carlos Monte después y don Águila. Sí, ya lo vimos. Don Carlos, perdón, don José. Gracias, presidente. Presidente, a ver, en la página 4 está el numeral 3, que precisamente señala que las organizaciones deportivas profesionales que cumplan con las exigencias establecidas en el inciso segundo del artículo 3 quedarán habilitadas para postular a recursos públicos. Yo tiendo a creer que se refiere al artículo 3 transitorio, porque el artículo tercero no tiene inciso segundo. ¿El proyecto está incorporando qué cosa? Inciso segundo del artículo tercero. La página 2 se incorpora el inciso segundo del artículo tercero. Sí. Entonces, entiendo yo que la referencia que se está haciendo en esa norma es a ese inciso segundo. A ver, perdón, el artículo tercero del proyecto dice intercálase en el artículo 152 bis A del Código del Trabajo entre las palabras trabajo. No, en la página 2. La página 2 del texto comparado, que modifica el artículo tercero de la ley que regula la sociedad anónima deportiva profesional, se incorpora un inciso segundo al artículo tercero. Y esa es la referencia que se contempla luego en el número 3 del artículo 5 de la ley, no del proyecto de ley. No sé si me entiende la referencia. Ya, pero entonces, bueno. Pero eso, si votamos los permanentes primero, solo los permanentes y como los transitorios para aclarar esas dudas. ¿Le parece, don José? Sí, podemos hacer eso, sí, podemos hacer eso. Y don Carlos, y luego, para aclarar todas las dudas, don Cristian. Ahí. No, yo estoy de acuerdo en votar todo, pero quiero aclarar el numeral 2 del artículo 2, creo que modifica el artículo 63. Y quiero entender por qué esto se incorpora de esta manera a los equipos femeninos profesionales de una organización deportiva profesional. Porque lo razonable sería incorporar esta categoría, si se quiere especificar el equipo femenino profesional de una organización deportiva profesional, incorporarlo en el artículo 32 como una de las organizaciones deportivas en general. Creo que incorporarlo al 63 no es muy consistente, pero quisiera entenderlo. ¿Por qué lo ponen acá y qué piensa el Ejecutivo al respecto? Porque esto va a significar que todas las categorías van a tratar de entrar en esta definición general más que en la definición específica del artículo 32. Esa sería mi consulta, presidente, porque esto tiene que ver con la manera de acceder a los recursos públicos, pero a las donaciones fundamentalmente.
y creo que lo óptimo para esta organización es estar dentro de la norma general. Bien, agradecemos a don Carlos también y las consultas a don José. El Ejecutivo, si nos puede despejar las dudas, especialmente de los permanentes. El último punto que planteaba el senador Monte también tiene que ver con temas permanentes. Si es así, pudiéramos votar hoy día todos los permanentes como ha propuesto la senadora Yasna. Yo tengo aquí el 32. Presidente, vengo a responder las consultas presentadas por los senadores. En primer lugar, creemos que el artículo primero transitorio y el segundo transitorio no existe un problema de técnica, toda vez que el tema de la vigencia perfectamente podría suceder que una sociedad anónima deportiva profesional pudiese adoptar el estatuto de un 100% de manera inmediata. Efectivamente, lo que se hace obligatorio es que el régimen pueda ser diferido en el caso para el cumplimiento obligatorio del mismo. Por tanto, no existe una inconsistencia entre el primero transitorio y el segundo transitorio propiamente tal. Y respecto a la consulta del senador Montes, en el artículo 63, claro, lo agregamos para que efectivamente pudieran ser sujetos de recepción de donaciones por parte de la aplicabilidad de la ley del deporte. Sí, pero, perdone, presidente, pero ¿por qué no lo incorpora en el 32, que es el que define el conjunto de tipos de organizaciones deportivas que pueden ser objeto de donaciones? ¿Y por qué lo ponen? Entiendo, jurídicamente no lo entiendo, a lo mejor usted tiene alguna explicación. ¿Por qué lo incorpora ahí y no lo incorpora dentro del 32 como un tipo de organización? Lo que plantea el 32 son clubes deportivos, ligas deportivas, asociaciones deportivas, consejos locales de deporte, asociaciones deportivas regionales, en fin. Entonces la idea, si usted quiere precisar y fortalecer la idea de equipos femeninos de estas profesionales, incorporarlo ahí, yo creo que en una definición más general. Y eso permite acceder a las donaciones. Sí, presidente, le respondo al senador Monte. Lo que pasa es que por favor, todas las organizaciones deportivas, todas las organizaciones deportivas que él señaló del artículo 32 de la ley del deporte son efectivamente organizaciones deportivas sin fines de lucro. Entonces, lo que nosotros estamos cambiando es precisamente, estamos introduciendo, modificando la ley sobre sociedades anónimas deportivas profesionales, que son las que tienen fines de lucro y conllevan a la profesionalización del fútbol femenino. Yo no estoy de acuerdo. Por eso, esa es la razón por la cual no se incorporó en el largo listado del artículo 32. Bien complicado. No, pero es que ustedes no van a poder plantear todas, porque es fregado dar donaciones a instituciones con fines de lucro. Yo no había captado. Sí. No, sí. Pero los podríamos arreglar eso. Podríamos arreglarlo, sí. Bien, entonces yo consultaría a los colegas si habría disposición para poder votar todos los permanentes ahora. ¿Hay algunas dudas? Dejemos pendiente ese. El numeral 2 del artículo 2, creo que. El numeral. El de donación. Vamos dando lectura y votando, ¿ya? El presidente da inicio a la discusión en particular de este proyecto de ley. En primer lugar, está el proyecto en sus normas permanentes se compone de 3 artículos permanentes. El primer artículo de ellas es el que introduce diferentes modificaciones a la ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas. En primer lugar, en su numeral 1, agrega el inciso 3 del artículo 1 a continuación de la palabra jugadores, la expresión o jugadoras. No hay duda en eso, ¿cierto? ¿Eso se entendería aprobado por unanimidad? Si le parece a la comisión, para incorporar jugadoras, no habría duda en eso. Para el número 1. Bien, aprobado. Aprobado 5-0 el número 1 del artículo 1. Luego, el número 2 de este artículo 1 modifica lo que había comentado hace un momento, el artículo 3 de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, con el objeto de incorporar un inciso 2 a este artículo, que es el siguiente inciso. Las asociaciones o ligas que mantengan bajo su responsabilidad la realización de competiciones femeninas oficiales de carácter nacional en categoría adulta, sea que consideren sistemas de ascensos y descensos de equipos, confieran cupos o habiliten la participación en torneos internacionales, podrán continuar su actividad siempre y cuando las organizaciones deportivas profesionales que la integren cumplan con los siguientes requisitos. A. Que las organizaciones deportivas profesionales integradas a estas asociaciones o ligas constituyan y mantengan equipos profesionales femeninos con jugadores sujetas a contratos de trabajo de deportistas profesionales y con sus respectivos trabajadores
que desempeñen actividades conexas, conforme a la regulación establecida en el capítulo 6 del título 2 del libro 1 del Código del Trabajo. B, que la contratación laboral de las jugadoras profesionales referidas precedentemente tenga como parte empleadora única y exclusivamente a la respectiva organización deportiva profesional. Estará prohibida toda forma de subcontratación o tercerización de sus servicios. Ese es el numeral segundo de este artículo primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿En votación? ¿Ya? En ¿Si le parece? ¿Es forma unánime también? Perfecto. También queda aprobado 5-0 este número segundo. Finalmente, el artículo primero contempla un número 3, que agrega un inciso final al artículo 5 de la ley, que se refiere a las organizaciones deportivas profesionales que tendrán de carácter tales por el solo hecho de depositar sus estatutos en la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes. El inciso que se agrega es lo siguiente: las organizaciones deportivas profesionales que cumplan con las exigencias establecidas en el inciso segundo del artículo 3, que lo acabamos de aprobar, quedarán habilitadas para postular a los recursos públicos, conforme lo establecido en el título 4 de la Ley 19.712 del Deporte. Dichos proyectos solo podrán estar destinados al desarrollo institucional de sus equipos profesionales femeninos conforme a sus respectivas bases de concurso. ¿Le ven algún problema a este? No. ¿Unánime igual? Presidente, ¿Senador García? yo tengo una consulta respecto del artículo 3 transitorio que tiene. Ya, pero esto lo damos por aprobado entonces. El segundo artículo de este proyecto de ley permanente introduce en la Ley 19.712 del Deporte las siguientes modificaciones. La primera, en la numeración del artículo 43, que se refiere al destino de los recursos del Fondo Nacional del Deporte, considera una nueva letra con el objeto de incorporar a los proyectos de desarrollo institucional destinados a equipos profesionales femeninos postulados por organizaciones deportivas profesionales conforme a los periodos en que dichas organizaciones se encuentran habilitadas para ser beneficiadas con tales recursos. Se aprobaría también 5-0. Y luego hace dos... Acá viene la que había planteado el senador Montes. Se modifica el párrafo quinto de esta ley que se refiere a las donaciones con fines deportivas. El artículo 63 de esta ley establece que solamente darán derecho al crédito establecido en el artículo anterior, las donaciones que cumplan con los siguientes requisitos. El número 1 dice, haber efectuado a una organización deportiva de las señaladas en el artículo 32 o al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, etc. Y lo que promueve la norma aprobada por la Cámara de Diputados es agregar después de la conjunción o la frase al equipo femenino profesional de una organización deportiva profesional. Eso se plantea incorporar en este número 1 del artículo 63 a continuación de la referencia a las organizaciones del artículo 32. Bien, en este artículo yo creo que podríamos tener algunas dificultades incluso en la sala. Yo quiero adelantar eso. Don Carlos. No, está bien, yo creo que, mira, yo quiero estudiarlo más, pero esto que haya donación a organizaciones con fines de lucro, yo creo que es un tema que hay que clarificarlo muy bien, porque en general no ha sido el espíritu de las donaciones para distintos tipos de organismos. Y no está en la ley así. Entonces, las organizaciones que tienen fines de lucro pueden tener concesiones, pueden recibir otros apoyos del Estado de distinta manera, pero donaciones con franquicias tributarias, yo creo que hay que estudiarlo lo menos. Muy bien. ¿Yanna? Sí. Una de las alternativas, y se lo comentaba al senador Monte, es que precisamente podemos buscarlo como una norma transitoria que busque generar una mayor compensación respecto al tiempo del rezago del fútbol femenino y por lo tanto podría ser considerado como una discriminación positiva en favor del fútbol femenino, de manera de poder establecer un tiempo, un periodo, 10 años, como hoy día se establece, por ejemplo, ley de cuotas. Esperemos que alguna vez no tengamos que tener que depender de las donaciones para sacar adelante el fútbol femenino, pero mientras hacemos el esfuerzo de compensar este rezago, se podría, al menos yo estaría dispuesta a mirarlo como una discriminación positiva, transitoria, específicamente para el fútbol femenino, con un horizonte de tiempo acotado. Muy bien, hay una propuesta que en cualquier caso habría que redactarla y por lo tanto habría que dejarla pendiente. Queda pendiente. Queda pendiente entonces el numeral 2. El Ejecutivo para que esté atento también y nos ayude ahí. Sí.
Queda pendiente entonces el número 2 del artículo 2. Y finalmente, el artículo 3 del proyecto de ley intercala en el artículo 152 bis del Código del Trabajo, 152 bis A del Código del Trabajo, entre las palabras trabajadores y que la expresión las trabajadoras. Ese artículo establece que el presente capítulo regula la relación de trabajo bajo dependencia o subordinación entre los trabajadores que se dedican a la práctica del fútbol profesional y aquellos que desempeñan actividades conexas con su empleador. Son aquellas normas del Código de Trabajo referidas específicamente a ciertos contratos de trabajo, y en este caso el contrato de trabajo de los futbolistas profesionales, incorporar a las futbolistas mediante la expresión trabajadoras. Y para eso también sería bueno contar con el informe de la Dirección Nacional del Trabajo. ¿Pero eso podríamos aprobarla? Sí. Me comenta Carol de que en los siguientes artículos de este capítulo se siguen hablando de trabajadores. Entonces quizás también habría que hacer acá la adecuación. Habría que indicarlo para el resto del artículo. Claro, no solamente en el artículo 5, sino que para todas las normas del capítulo, más que para el artículo 152 bis A. Lo podemos dejar aprobado referéndum para hacer la precisión en la próxima sesión, ¿les parece? Perfecto. Bien, ¿habría acuerdo, sí? Queda también aprobado en esas condiciones. Bueno, finalmente están los artículos transitorios de este proyecto de ley que dicen relación con la entrada en vigencia de la ley. Que eso vamos a dejar todos los transitorios. Exactamente. Y con la entrada en vigencia o la obligación de efectuar la contratación laboral de acuerdo a estas normas. Bien, los transitorios quedarían entonces pendientes. El ánimo, como ustedes han visto, de la comisión es poder despacharlo esto rápido. Necesitamos la colaboración del Ejecutivo, particularmente del jefe de la división jurídica, los próximos días, para que esto pueda estar en condiciones de despacharse tanto los transitorios como las dudas que hay respecto de donaciones, o si efectivamente estableceríamos un periodo transitorio, por así también llamarlo. Erika, le ofrezco la palabra finalmente. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la votación en general y de algunos artículos en particular, pero también sumarme a las palabras que dio la senadora Yana Proboste respecto de la discriminación positiva, porque precisamente esto fue también un tema de conversación entre nosotros, entre los integrantes de la Comisión de Deporte, precisamente porque a lo largo de los años lo que hemos visto es que si bien existe un código que obliga, no se cumple con lo que dice ese código del trabajo. Y una de las de los primeros argumentos que se dio dentro de la Comisión de Deporte por algunas instituciones que estuvieron presentes fue precisamente que iba a ser muy difícil crear estas condiciones de contrato y de igualar la cancha, como le hemos dicho nosotros, entre mujeres y hombres. Y es por eso que cuando se presenta esta posibilidad nosotros lo vimos como también un incentivo para que esos clubes, y que por eso se pone también un plazo de máximo de 3 años, y que podría quizás alargarse porque el proyecto va a entrar en vigencia 6 meses después, una vez que se promulgue la ley. Entonces, lo comento para que la comisión también lo tenga en antecedente, que finalmente lo que se busca es crear este incentivo por un periodo de 3 años, y de hecho el proyecto dice ahí que en el primer año de un 4% que hoy día existe en contrato hacia las mujeres pasaríamos inmediatamente a un 50%. Después aumenta un 75% y el tercer año terminaría con un 100%. Nosotros por lo menos pensamos y creímos que era una buena medida precisamente para poder acercar a las mujeres del fútbol femenino a esa dignificación que necesita hoy día esta actividad. Lo dejo solamente ahí y agradecer nuevamente, presidente, a toda la comisión. Gracias, Erika. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí esta discusión. Vamos a agradecer a todos los invitados. Hemos avanzado bastante hoy día, como ustedes han podido ver. Quiero reiterar los saludos también a Iona Rosfeld en su cumpleaños. Así que, y por supuesto, el Ministerio de Deporte, que vamos a estar comunicado con la Secretaría esta semana para poder hacer algunas propuestas con los senadores y senadoras para destrabar esto. Muy bien. Agradecemos a todos los invitados en este tema. Sí. Bien, muchas gracias entonces a quienes nos han acompañado en este primer punto de la tabla. Nos quedamos entonces para el segundo punto, que tiene que ver con Consejo Nacional de Educación y en particular con la propuesta que ha formulado Su Excelencia el Presidente de la República respecto al nombramiento de 2 personas. Acá también nos acompaña el señor Ministro de Educación, don Raúl Figueroa, a quien saludamos, la presidenta del Consejo
Luz María Vázquez Carballo, y también nos acompaña el presidente del Consejo de Decanos de la Facultad de Educación de todo el país, el decano de la Universidad Católica de Temuco, don Juan Mancilla. Quiero simplemente, de manera de contextualización, señalar de que acá no ha habido un cuestionamiento a las personas, tanto a Silvia Izaguirre como a Marcela Lara, que es la propuesta del Ejecutivo. Sí, lo que ha surgido en el seno de esta comisión es la pregunta, digamos, de, bueno, ¿cómo imaginamos, ¿no es cierto?, este Consejo Nacional de Educación pospandemia? Y eso yo creo que amerita una discusión un tanto más en profundidad. También han aparecido algunos planteamientos de distintos colegas de que aquí no se ve la participación de representantes de regiones, de los pueblos originarios, por cierto, que estamos hoy día discutiendo una constitución, ¿no es cierto?, con presencia de todos los pueblos que integran nuestro país. Yo planteaba también la falta de curriculista. Entiendo que hay una sola curriculista en el Consejo Nacional de Educación. Yo echo de menos la presencia de historiadores en este Consejo. Y respecto de esta propuesta del Ejecutivo, insisto, no hay un cuestionamiento de los nombres, se trata de personas con experiencia, pero creo que los tiempos indican que uno tiene que ir un poquito más allá del tenor literal en este aspecto, sobre todo porque este Senado tiene que hacerse responsable de 4 de los 10 nombramientos. Nosotros, no todos los nombramientos pasan por acá. Entonces, esos 4 nombramientos, en este caso van 2, tienen que cumplir también con, o sea, si vamos a ser estrictos en esto, bueno, lo que se ha dicho, que aquí se requiere en esta categoría, por así señalarlo, expertise en educación escolar, básica y media, y por lo tanto, claro, idealmente uno diría aquí profesor con formación o con especialización en educación escolar. Eso yo no lo veo tan claro, la propuesta. Y, por supuesto, la educación parvularia, que es el otro componente que debe estar cubierto. Yo así entiendo el rol del Consejo. Son las competencias que este Consejo necesita, deben estar cubiertas, ¿no es cierto?, para las decisiones que debe tomar. Yo insisto, creo que el tema historia es un tema demasiado relevante para no tener a ningún historiador dentro del Consejo. Pero, bueno, es parte de la discusión que queremos tener, y por eso los invitados de hoy. Le ofrezco la palabra, si les parece, en ese orden, al señor ministro, y a continuación a la presidenta del Consejo y al decano Mancilla. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los senadores, senadoras, y por supuesto también a la presidenta del Consejo y al decano Mancilla. Muy breve, porque entiendo que estamos un poco sobre la hora, por los plazos que están citados para la sesión. Solo, presidente, poner énfasis en algo que usted ha planteado y que me parece correcto, pero que es importante, creo, distinguir a la hora de los nombramientos para no generar un debate que es interesante pero que pueda entorpecer las designaciones que son también relevantes. Y es lo siguiente: por un lado, recordar que el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de Educación es un proceso que está reglado, está normado, ¿cierto?, de la ley, y por lo tanto, y con esto no quiero decir que no sea importante y que no sea necesario, a lo mejor discutir si la regla que rige para dotar al Consejo de sus miembros es la adecuada o requiere ayornarse en virtud de la evolución de los tiempos. Creo que es un debate interesantísimo. Por supuesto, tanto el decano Mancilla como la presidenta del Consejo podrán tener una muy buena opinión en eso y aportar a ese debate, pero es importante que eso no genere distorsiones respecto del proceso específico del cual estamos hoy día a cargo, que es conocer las ternas que nos entrega el Servicio Civil, sobre las cuales desde ahí el presidente de la República puede tomar una decisión para proponerla al Senado. O sea, las alternativas en este caso yo creo que son muy buenas, pero son en términos de proceso acotadas a lo que el Servicio Civil le entrega al presidente de la República luego de un proceso amplio de búsqueda y de concurso. Eso por un lado. Y lo segundo, creo también que es muy importante, y en esto me atrevo a sugerirle a la presidenta y al decano si se pueden referir a ello, a cómo la labor del Consejo se complementa con los equipos que forman parte del Consejo. Es decir, no se limita las decisiones, obviamente los consejeros son los que votan, pero
la labor del Consejo no se limita a la composición de sus consejeros, sino que está complementado, y a mi juicio muy bien, por un equipo permanente en el Consejo y por un mecanismo, un sistema de escucha de expertos multidisciplinarios para tomar sus decisiones, y creo que eso es una manera interesante como el Consejo ha ido también ayornando su trabajo en relación a las necesidades que tiene hoy día nuestro país y, por supuesto, con mira al futuro, donde, entre otras cosas, el Consejo, quiero, por último, terminar con esto, destacar el rol fundamental que tuvo, por ejemplo, en el trabajo que se hizo con el Ministerio de Educación durante la pandemia para, en un tiempo muy acotado, pero con un trabajo de alto nivel, llevar adelante la priorización curricular que hicimos en conjunto y que fue muy bien recibida por el sistema. Solo un ejemplo de cómo el Consejo ha sabido participar con velocidad y con mucho sentido de oportunidad en las soluciones en torno a la pandemia. Dicho eso, presidente, creo que es más interesante para los efectos de esta sesión escuchar a los invitados. Muy bien, muchas gracias, ministro. Le ofrecemos la palabra entonces a Luz María Bach, presidenta del Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias. Tomando lo que dijo el ministro, a mí me parece importante destacar que dos de los consejeros que han sido, por así decirlo, acreditados por la Comisión del Senado son Cecilia Sepúlveda, médico de profesión, y Jacqueline Gisling, antropóloga de profesión, que ambas, desde sus distintas profesiones, han ejercido su desempeño profesional en ámbitos universitarios principalmente, pero aportan desde la gestión universitaria y desde el currículum, en el caso de Jacqueline Gisling. Creo que la complementación que se ha dado efectivamente es más desde la experiencia que desde los títulos profesionales de origen. Y como bien lo indicó el ministro, hay un equipo en la Secretaría Técnica que prepara los informes por especialidad. Por ejemplo, si hay que revisar estándares de historia, lo preparan profesores de historia que los analizan para luego ser entregado a evaluadores externos, de manera de poder tener una visión más amplia quienes vamos a emitir un juicio respecto de ellos. O sea, en definitiva, los consejeros emitimos un juicio desde nuestra lectura y experiencia, pero con un insumo que proviene desde una lectura técnica de alguien que lee muchos currículum parecidos y de alguien que trabaja en terreno con la materia que estamos revisando. Me parece que es significativo también el que cada uno de los temas nosotros en el Consejo nos apropiamos, por así decirlo, con una mayor propiedad según el expertise propio que tengamos, pero eso se comparte y por eso se dividen las sesiones para cada uno de los temas. De hecho, Juan estuvo, si no me equivoco, la semana pasada o antepasada, presentando la evaluación de los estándares de educación parvularia desde el equipo de decanos, con una visión propia de los decanos. Esto da prueba de que el Consejo actúa mucho en consulta. Yo diría que parte importante del tiempo lo destina a la consulta de opinión y de juicio externo. No sé si quieres agregar algo, Juan, al trabajo que a ti te ha tocado ver en ocasiones anteriores al respecto. Sí. Bien, perdón. ¿La presidenta terminó entonces su intervención? Sí. Sí. A no ser que quieran preguntar algo. Sí, probablemente pueda surgir alguna consulta. Muchas gracias, presidenta. Decano Mancilla, le ofrezco la palabra. Sí, muy buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes, al señor ministro de Educación, don Raúl Figueroa, a Luz María Bach y a los integrantes de la comisión. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que son dos temas que son distintos, pero que me parece importante colocarlos también en la discusión, si no es para ahora, para después,
y uno tiene que ver con las personas que se han nombrado, que yo no tengo ninguna, absolutamente, si lo tuviese que visualizar, ningún reparo en su capacidad profesional. Es indudable. También doy fe de lo que dice la presidenta Luz María en términos de cómo se ha trabajado en el Consejo Nacional de Educación, cómo convocan, escuchan. Yo creo que eso es, y particularmente en la gestión que ha hecho usted, eso yo lo reconozco aquí públicamente, y participé en la discusión de los estándares. Pero hay otro tema que igual, que no tiene que ver solamente con el gobierno de ahora, sino que anterior, desde que existe el Consejo. Si ustedes se dan cuenta, yo se lo hablo primero como una persona nacida en Aysén, que habita en Temuco y que se formó en una universidad regional. No hay nunca ha existido, usted me corrige, alguien que no fuera de Santiago. Es decir, el Consejo Nacional de Educación es un Consejo Nacional de Educación de Santiago, pareciera ser, porque no hay una distribución geográfica en eso. Yo creo que eso es una situación que no ocurre tan claramente en otros consejos. Es fuerte para mí constatar, porque yo lo visualicé tanto en la presidencia de Pedro Montt como en la actual, y incluso, como se dice, las nominaciones son de distinto orden, pero coincide que tanto el Consejo de Rectores como la alta dirección pública, el presidente de la República, terminan nombrando académicos que en un 80% son formados en la Católica, Santiago y en la Chile. Y después empiezan a aparecer también otras personas que la mayoría también son de colegios privados de la élite de Santiago, ¿ya? O que están involucrados entre Santiago College y actualmente el Grinch School. Entonces, la educación técnico-profesional, la educación intercultural, la educación diferencial, la educación carcelaria, la educación informal. Yo sé que hay esfuerzos enormes, esto traspasa a las personas, es una herencia, consejeros coloniales, es como la Real Audiencia de Santiago, donde habían personas todas de Santiago. Yo creo que, nadie cuestiona el tema profesional, pero yo creo que no hay representación de la región, y eso es un tema que escapa seguramente a esta situación. Si yo hago una constatación fáctica de la situación y hacer una cartografía histórica de lo que implicaba el Consejo Nacional de Educación, eso es lo que ha sucedido, ¿ya? Mayoritariamente de un tipo de colegios de origen, mayoritariamente de algunas universidades y muy mayoritariamente, si no la totalidad, del área metropolitana central, considerando también al Gran Valparaíso. Yo creo que la naturaleza y el espíritu del Consejo Nacional de Educación debe ser, como lo es, de un perfil técnico, académico. Muchas veces yo he estado igual antes por temas de acreditación ahí, se escucha, se convoca, hay equipos, pero finalmente los consejeros son tienen esa composición. Ahora, si uno hace un análisis ya más hermenéutico, reflexivo, crítico, es como una reproducción de una élite, digamos, y eso genera suspicacias naturales de gente que está en Tarapacá, que está en Antofagasta, que está en Magallanes, en fin. Entonces, la pregunta, y ahí ustedes saben que hay también documentos críticos, que yo creo que, por lo que yo he vivido ahí, no doy fe de eso, pero también hay preguntas que surgen. ¿Quién controla finalmente ideológicamente el Consejo Nacional de Educación de Chile? Que es un organismo muy importante, porque si uno empieza a ver algunas comparaciones con América Latina, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Superior en Colombia, que tiene 15 personas integrantes, está Antioquía, está Caldas, hay representantes de aquí y de allá, es un poco más diverso. Entonces, cuando empieza a aparecer una sobrerepresentación del CEP, del DUOC, de la PUC, de la Chile, creo que naturalmente uno mira, y yo creo que es una cosa, yo le reproduzco, aquí no está mi opinión solamente personal, es como forma parte como del currículum oculto, de la superestructura institucional que opera, que tiene que ver con la composición, no quiero que me malinterpreten,
no tiene que ver con el rol importante que han ejercido las personas que están ahí. Tiene que ver con una composición que, sin querer queriendo, reproduce el centralismo tremendo que tenemos y que es abrumador en el caso de la CENET. Porque, le insisto, yo es el Consejo Nacional de Educación de Chile, no de Santiago, ¿ya? Entonces, ahí se toman decisiones muy importantes y ahí empieza a aparecer un cuestionamiento también que se entiende por nacional. Entonces, yo creo que son dos discusiones. Una, que son las dos personas que se han presentado ahora, que son personas, yo no las conozco, pero al revisar su currículum, honorables, muy bien formadas. O sea, ¿qué podemos decir de Silvia Izaguirre, verdad? O de la profesora de la UPLA. Nada. O sea, yo creo que son buenas representantes, pero nuevamente se reproduce ese canon muy homogeneizador y que llama la atención que aun cuando existan distintas convergencias o denominaciones que vienen por distintos lugares, termina siempre sucediendo aquello que particularmente no sucede, yo diría, con otros agenciamientos. Esa es la opinión que yo tengo, que son es de carácter técnico, ningún reproche para aquello, pero sí lo otro creo que nos debe llamar la atención, ¿ya? Porque efectivamente hay educación rural en Chile, hay educación intercultural, hay educación técnico-profesional, hay educación diferencial, y es un país que tiene más de 5.000 kilómetros de frontera longitudinal, que yo creo que debería tener al menos uno, digamos, un representante de las regiones ahí, que recoja la diversidad. Y eso también va a eliminar las, de pronto, preguntas o cuestionamientos que hay de las personas que tenemos que viajar, porque cuando se produce eso, y yo he estado en el CENET, se viaja hasta allá, no hay ningún problema, pero es difícil a veces explicar lo que sucede en una realidad particular de una región para personas que tienen una flexibilidad muy amplia, pero en realidad no representan al país. Esa es la opinión en este caso, señor presidente. Muchas gracias, decano Juan Mancilla. Muy bien, se ofrece la palabra. Don Carlos Monte. A mí la verdad que me parece en primer lugar que las dos personas presentadas son personas que tienen mucho mérito y condiciones, cosa que se dio también en la anterior dupla, no solo en esta. El problema es que estamos con dificultades serias en la educación misma. Entonces uno desde ahí mira al Consejo Nacional de Educación y el papel que ha cumplido, no solo en este gobierno, en el anterior, en fin. Entonces uno dice, es bien importante lo que el decano plantea de que haya diversidad. Eso, diversidad de representación territorial, que es lo que le está señalando, y gente con talento. Pero no podemos dejar de desconocer que hay un debate más global sobre la educación en que estuvo el país en el gobierno pasado y en este. Y en el gobierno pasado estuvo en un debate sobre cuestiones fundamentales, que era el concepto de educación, y cómo ese lo plasmábamos en ciertas normas y en ciertas formas de desarrollarlo. Este debate surgió porque no es un debate solo chileno, está en debate en todos lados, que hay un problema con la educación hoy día, con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero también con los cambios que han tenido los estudiantes, las personas, los cambios del mundo, en fin. Hay una discusión. Y no solo a nivel de educación superior, que es sin lugar a dudas que nosotros estamos sin debate mayor sobre los cambios que requiere la educación superior en muchas cosas, entre otros el largo de las carreras. También, y la formación humanista de la educación superior, que es algo que se quedó postergada de distintas maneras. Está también la educación escolar, donde Chile es uno de los países más privatizados del mundo en educación escolar, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de los grandes coordenadas y formación. De los más, que entiendo, ayer veía una estadística, es el más privatizado. Bueno, hay otros casos que tienen sistemas mixtos que son distintos.
Pero no es solo eso, sino que se han metido tantos recursos. Partimos con $1.000 millones en educación en el año 90, hoy día estamos 16, 17 mil millones de dólares. Hemos discutido con los especialistas muchas balas de plata, de todo tipo de balas de plata, desde jornada escolar completa, desde más facultad a los directores, en fin, podríamos hacer un largo listado de balas de plata, pero al final algo ocurre y yo creo que es muy importante, pensando en el desarrollo, yo creo que nadie deja de plantear en cualquier análisis los problemas del desarrollo de Chile que la educación no logra ponerse al día en su aporte en la formación de personas. ¿Para qué hablar de educación parvularia? A mí personalmente, dentro de lo que conozco, me preocupa mucho la educación parvularia. Y yo tengo la impresión de que la tecnocratización de la educación parvularia ha sido un problema. Que le ha quitado frescor y capacidad de tomar a los niños como lo que son hoy día, potenciarlos. Nunca se me va a olvidar cuando en una de estas instituciones decía en su propaganda, aquí se enseña computación. Y al poco tiempo, por esa misma institución, invitan a los educadores daneses y dicen, hoy día la educación es fundamentalmente que el niño se aprenda a parar en el mundo actual, a parar, a reír, a vincular. A partir de eso se va desarrollando y a partir de eso accede a las nuevas tecnologías y a otras cosas. Justamente el sentido contrario de lo que estaba ahí ocurriendo. Pero yo, dentro de la poca formación que tengo en esto, creo que es fundamental que los niños se desarrollen a partir de lo que son y lo que van siendo. O sea, la tecnocracia, yo vi a la educadora el año 90 y hoy día las veo, y la verdad que el año 90 era mucho más vinculada, más naturalmente con los niños, el equilibrio entre sus talentos, lo que ellos aprenden con los enfoques más técnicos, es un problema. Bueno, yo miro desde aquí a la educación, el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es muy importante, y lo que decía el decano, tiene funciones muy determinantes, y es el lugar que se supone que debe estar promoviendo, incentivando que la educación chilena avance. Ese es el sentido del Consejo Nacional, a partir de todas las diversidades que tiene. Bueno, y yo echo de menos un consejo con ese potencial. Yo reclamo de Pedro Montt, el anterior presidente, que fue un muy buen asesor de un senador, muy buen asesor, venía a todas las sesiones. Pero la verdad que entre eso que él hacía ayudando a ese senador y el debate nacional había una inmensa distancia. Y al final nos terminamos discutiendo solamente financiamiento y cosas institucionales y no nos permitió lo otro. Entonces, me siento parte del nuevo gobierno y creo que este es un tema que el nuevo gobierno debería ponerlo en debate desde el comienzo. Cómo transformar el Consejo en un lugar de la mayor vitalidad posible para el debate sobre la educación. También tiene que estar en la universidad decano, también tiene que estar en el ministerio, en otro lado, pero el Consejo nos supone que es el lugar por excelencia de proyectar el futuro y asumir el presente, que son muchas tareas de carácter, incluso a veces semi-administrativa o en fin, de otro carácter, pero también tiene que ser un lugar del debate. Yo, señora Luz María, he conocido un poco a la Fundación Astoré, que la respeto mucho y creo que ha hecho bastante aporte, y yo más bien lamento que ese aporte no se sienta en el resto del sistema, porque yo conozco algunas de las experiencias, no se sienten en general en la educación por distintos bloqueos y barreras que hay. Entonces, yo digo, ¿qué nos está pasando en esto? Y este organismo tiene que entrar en una nueva etapa desde afuera, lo digo, sin conocer todo lo que ha hecho, las visiones parciales, pero falta un lugar que se ponga la cabeza en esto. Estar cumpliendo 4 años con un intento de reformar la educación escolar y haber tenido un ministerio que no ha ayudado en eso nada. Y al contrario, al final del periodo presenta un proyecto de reforma a cuestiones elementales, que todos le decían, algo no está bien, alguien tiene que decir, mire, equilibremos las cosas, busquemos otro desarrollo, y yo imagino el Consejo no como un lugar administrativo para resolver ciertos requerimientos de la facultad de la Universidad Bernardo O'Higgins, cosas, sino que también de ser una cabeza en el debate. Esa es mi aproximación, presidente, y por eso yo prefiero dejar abierto este debate. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Yasna, no te dio la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo me alegro que a raíz de la última propuesta que ha hecho el Ejecutivo y del nombramiento de las consejeras o consejeros, de los cuales corresponde el pronunciamiento de este Senado, se provoque un diálogo que es bastante más profundo y que tiene que ver con la representación de la designación de los consejeros, de la pluralidad, de poder entrar mucho más respecto de lo que hoy día debieran ser las decisiones de este Consejo.
Y por cierto, para mí, en términos muy personales, es siempre un privilegio poder escuchar al decano Juan Mansilla y de manifestar mi absoluto respaldo a la preocupación que él ha planteado, en donde en este organismo, así como también en otros, la falta de representación desde de la mirada, de la voz, de lo que ocurre en las regiones, de los distintos segmentos educativos, es una necesidad imperiosa de poder abordar. Porque claramente la misión del Consejo de poder orientar a las instituciones, esa orientación requiere también reconocer esta diversidad. Y cuando uno se encuentra en instituciones en donde se comparten los mismos colegios desde la formación inicial, se comparten las mismas instituciones de educación superior, obviamente hay una visión que es sesgada respecto de esta realidad. En esta oportunidad, yo leí atentamente los currículum de ambas profesionales que han sido propuestas y precisamente una de ellas tiene una vasta experiencia en el tema de educación parvularia, me refiero a Marcela Lara. Rompe precisamente con lo que nosotros hemos venido planteando. Ella es de región, tiene esta base y esta relación de haber estado desde un jardín infantil, desde una sala cuna hasta la educación superior. Esto es lo que uno debiera garantizar que se expresara con mayor frecuencia en el Consejo Nacional de Educación por las funciones que tiene. Entonces, a mí me parece que hoy día, precisamente, esta discusión que se genera a partir de este nombramiento coloca algo en el tapete que nosotros debiéramos no soslayar y que tiene que ver, a lo mejor, en el tiempo del funcionamiento del Consejo Nacional de Educación, de poder hacer una revisión de cómo se nombran los consejeros y consejeras. Precisamente, una de las razones, yo no formaba parte ni del Ejecutivo ni del Parlamento cuando se discutió y se aprobó esta ley, pero no me cabe ninguna duda en que lo que debe haber estado presente en la discusión en ese momento era precisamente en que los consejeros y consejeras no fueran parte de los ciclos políticos de los gobiernos y que por eso los nombramientos excedieran esos ciclos políticos. Pero claramente hoy día, cuando uno mira la composición de este actual Consejo Nacional, uno ve que existe un sesgo. Existe un sesgo, y no quiero decir solo ideológico, sino este sesgo de una mirada muy parcial de la realidad educativa. Yo personalmente no tengo ningún reparo a quienes hoy propone el Ejecutivo a este Senado, y particularmente he mirado con atención. Yo sé que respecto de una candidata han surgido dudas en que si efectivamente cumple el perfil, y uno ahí retrotrae esta discusión al sistema de alta dirección pública, porque el sistema de alta dirección pública debió haber sido muy riguroso a la hora de decir que aquí se debían nombrar a 2 nuevas consejeras o consejeros, una en el ámbito de la educación básica y otro en el ámbito de la educación parvularia. Creo que respecto de esta última se cumple a cabalidad el perfil que se requería para este cargo. Pero aquí también creo que esto tiene que llamar la atención porque precisamente este proceso deja en manos de la alta dirección pública la definición o la primera selección respecto de quienes están habilitadas para esta tarea. Y le entrega al Ministerio de Educación un conjunto de nombres en los que se cumplen estos requerimientos. Yo personalmente quiero en esto insistir. Nos parece que precisamente la preocupación que asiste a quienes decimos, mire, este Consejo no es diverso, no da cuenta de la diversidad de las regiones, tiene una excepción en una propuesta, que es la propuesta de la profesional Marcela Lara en esta oportunidad. Ella es de regiones, tiene absolutamente calificación para aportar en este Consejo Nacional de Educación. Creo que si nosotros quisiéramos hacer una discusión mucho más de fondo y decir, mire, ¿sabe qué? Creemos que hoy día tenemos que cambiar la forma en cómo se
constituye este Consejo, porque el que traspasemos los ciclos políticos es algo que hoy día queremos revisar, porque puede ser legítimo para algunos que quieran revisar aquello, de decir, mire, prácticamente este Consejo va a mantener un sesgo de aquí hasta el año 2027, en que no van a cambiar la composición, pero creo que esto es algo que de verdad requiere de otra discusión, que no es necesariamente la discusión respecto de quienes se proponen el día de hoy, sino hagamos la discusión de que no queremos en que aquí se perpetúen en un cargo, o que exista una mayor rigurosidad, porque, claro, cuando se menciona a la encargada o a la representante de la educación municipal, uno esperaría que existiese una representación un poco más clara de la realidad de la educación municipal en nuestro país, y que no miráramos a un municipio como el municipio de Las Condes como una realidad que puede ser extendida en todo el territorio nacional de educación municipal. Entonces, yo creo que aquí se van cruzando algunas preocupaciones que no necesariamente tienen que ver con la propuesta que hoy día particularmente hace el Ejecutivo respecto de estas dos candidatas. Muy bien. Yo también quiero compartir la visión que ha expresado el senador Carlos Montes y Yasna. Creo que yo tampoco tengo dudas respecto de una de las dos postulantes. No sé en rigor dónde estuvieran su enseñanza básica y media ambas. Es bien curioso, pero para postulante, claro, seguramente me dicen que una en el Grange. Bueno, seguiríamos la lógica que plantea muy bien el decano el decano Mancilla. Lo que pasa es que, claro, los currículos aquí llegan básicamente con los antecedentes académicos de educación superior en adelante y sus postítulos que los tienen. Y yo quiero señalar que se trata de dos personas altamente calificadas. Pero hay un argumento que da también la senadora Proboste que a mí me hace mucho sentido. Y es que, y reitero, este Senado solo participa, porque no tiene una injerencia determinante, participa en una fase de 4 de 10 nombres, 4 de 10. Por lo tanto, nosotros, y como esto se renueva por mitades cada 3 años, en el mejor de los casos, en 3 años más, cuando esté terminando el próximo gobierno, podríamos estar nuevamente abriendo una discusión respecto del Consejo Nacional de Educación. Más aún, si uno se fija, buena parte de los actuales consejeros, como la propia presidenta, asumieron no hace mucho tiempo. La presidenta tiene su mandato hasta el año 2027, como corresponde a la ley, y varios consejeros de los que no pasan por el Senado ya fueron nombrados. Entonces, en concreto, lo que vamos a tener aquí es que el próximo gobierno, desde un tema no menor, digamos, como es el Consejo Nacional de Educación, donde va el currículum, no va a tener ninguna injerencia. Si nosotros llegáramos a aprobar esta propuesta hoy día, el próximo Consejo no va a tener ninguna injerencia en materia de nombramiento. Es un tema que a mí he visto una mano alzada, y no he terminado todavía, señora Luz María. Entonces, a mí ese tema me preocupa. Mirando también otra de las exposiciones y tratando de conectar con la discusión que estamos teniendo ahora, que nos presentaron acá varios académicos, seguramente la presidenta, el decano y el ministro han tenido ocasión de revisar el texto de la encuesta del Monitoreo Nacional del Sistema de Educación en Pandemia, elaborado por Juan Pablo Valenzuela, Eduardo Undurraga, Susana Claro, Andrea Canales, entre otros. Plantea justamente una discusión que yo siento que aquí no hemos abierto todavía. Yo creo que es razonable, así como en otros ámbitos del rubro económico se ha dicho, no es razonable que un gobierno abra una licitación del litio 3 meses antes. La pregunta es, ¿tiene sentido que un gobierno que se va en la penúltima semana legislativa deje aprobado, ¿no es cierto?, los consejeros nacionales y le ponga candado al Consejo de los próximos 4 años? Francamente, a mí es algo que me preocupa. Eso. Le ofrezco la palabra, me había pedido en el siguiente orden. La presidenta del Consejo, don Claudio, don José, la señora Luz María y don Raúl Figueroa, ministro. En ese orden, sí, don Claudio, perdón. Muchas gracias, presidente. Si bien es cierto, uno puede compartir las reflexiones respecto a la institucionalidad, al funcionamiento, a las normas que tiene el Consejo Nacional de Educación. A mí en lo personal me gustaría mucho que esta reflexión la pudiéramos hacer al margen
o en situaciones distintas a cuando enfrentamos los nombramientos. Porque si por alguna razón, utilizando los argumentos de fondo que aquí se han dado, se rechazan las propuestas, siempre se liga a los nombres que están en juego. Y eso a mí no me parece que es conveniente, que sea prudente, que sea sano. Días atrás lo vimos en nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión, que se terminó rechazando. Y se terminó rechazando básicamente no apuntando a las personas, ¿no es cierto? Todos coincidieron que eran competentes para el cargo, pero al final del día la propuesta no prosperó. Entonces, en ese sentido, presidente, esa reflexión me gustaría que la pudiéramos hacer siempre. Creo que vale la pena intentarla y discutirla en profundidad, pero ojalá al margen de los procesos de nombramiento. Y respecto a lo que usted acaba de señalar, si es legítimo o no es legítimo que un gobierno que está por terminar su mandato de mandar estos nombres, yo creo que el gobierno está cumpliendo con su obligación. Y está cumpliendo su obligación en función de una institucionalidad que nosotros mismos nos dimos. Por lo tanto, hoy día no podemos cuestionar a un gobierno por dar cumplimiento estricto a esas normas y a esa institucionalidad. Y si por esa coincidencia se da de que el gobierno entrante no va a tener la posibilidad de designación como le gustaría, bueno, es producto de las normas que tenemos. Entonces, vuelvo hacia atrás. Si eso hoy día es un factor de preocupación legítimo, hay que discutirlo, hay que revisarlo y hay que verlo, ¿es cierto?, en otro contexto al de los nombramientos. Yo comparto plenamente los nombres que ha presentado a consideración Su Excelencia el Presidente de la República. Creo que personas que en su currículum así lo señala tienen vasta trayectoria y tal como señala la senadora Proboste, una de ellas rompe precisamente con lo que ha sido la costumbre o la tradición respecto a tener personas solamente radicadas en la región metropolitana. Por lo tanto, yo comparto el criterio del Gobierno, creo que está en su legítimo derecho de hacer esta propuesta y obviamente si hoy día decidimos votarla, lo voy a votar a favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Claudio Alvarado. Don José García. En la misma dirección que ha señalado el senador Alvarado, el gobierno está cumpliendo con la legislación. Si no cumpliera, también sería objeto de crítica. Entonces, de verdad que a mí me parece que nosotros tenemos que hacer también lo que nos corresponde. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es señalar a la sala si las personas que han sido propuestas cumplen o no los requisitos. Y yo creo que lo cumplen ampliamente. Ya veremos lo que cada uno de nosotros vota en la sala. Pero aquí lo que nos corresponde decir es si se cumplen los requisitos para integrar el Consejo Nacional de Educación, y reitero, yo creo que lo cumplen ampliamente. Siento también de que de alguna manera en algunas intervenciones ha habido una suerte de menosprecio por la señora Silvia Izaguirre. Y a mí eso me parece profundamente injusto. Yo poco conozco a la señora Silvia Izaguirre, pero la he visto trabajando en educación con distintos gobiernos, transversalmente, aportando lo que ella sabe hacer, aportando su experiencia. Y creo que lo que debiera tener de parte de todos nosotros es reconocimiento y no menosprecio. Finalmente, presidente, yo creo que no es aceptable que usted asocie este nombramiento con la licitación del litio. Me parece de mal gusto. Creo que no corresponde. Y creo que termina perjudicando una discusión que debiera ser con altura de miras. Gracias. Muy bien, senador García. Le ofrecemos la palabra a la señora María Luz, presidenta del Consejo. Perdón, Luz María Valle. Muchas gracias. Solo quería hacer un par de alcances a lo ya dicho, y es que el año 2024 hay renovación de 5 consejeros. O sea, el próximo gobierno va a tener la posibilidad de nombrar a 5 consejeros. Y esto es lo que permite la renovación cíclica, en que cada gobierno tiene la posibilidad de ir incorporando personas nuevas. Respecto de la homogeneidad,
podrá parecer homogéneo el origen de las personas que componen el Consejo, pero la experiencia es tremendamente diversa. Y es así como hay un Marcelo von Christmar, por ejemplo, que tiene una enorme experiencia en centros de formación técnica y que por lo tanto ha podido hacer un seguimiento muy cercano a los centros de formación técnica estatal, y para los cuales contamos con supervisores que son pertenecientes a las regiones donde están instalados cada uno de estos centros de formación técnica. Entonces, el acompañamiento es muy cercano y se hace con gente de regiones, no lo hacemos desde nuestro lugar de reunión. Y yo tampoco tengo una única experiencia con Astoreca como particular subvencionado. He trabajado en universidades y he trabajado en otras instituciones como hogares de menores. Por lo tanto, puedo aportar desde una nutrida experiencia en el sistema. Y yo creo que lo mismo digo de las demás personas que lo componen. ¿Ah? Es una homogeneidad de formación a lo mejor, pero no en la experiencia y en el desempeño laboral. Eso me importaba dejarlo claro. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. El decano Mancilla también me ha pedido la palabra para finalizar esta ronda. Sí, bueno, yo reiterar lo que se ha dicho, que aquí hay dos discusiones, una discusión que tiene que ver con el tema del nombramiento, que no hay ningún tipo de cuestionamiento. Yo, particularmente el caso de Silvia Izaguirre, ella se formó en Friburgo finalmente, tiene una formación, eso no está en cuestionamiento, yo creo. Pero también creo que esto es para todos algo que nos supera como país. Si este es el peso de la noche, como decía Jocelyn Hall. Este centralismo es evidente, ¿sí? Es una contratación fáctica, y la distribución del talento está en todo el país, porque finalmente creo que hay personas muy potentes, valiosas, que tienen una amplia experiencia en todo el territorio. Yo creo que lo importante en esto, y esto nos permite avanzar, dialogar y reconocer, primero un hecho fáctico, ¿ya? Que es la distribución, que la composición que ha tenido en los pocos años que tiene el Consejo, colegio de origen, universidades en las cuales se desempeñan mayoritariamente, vínculo con instituciones y un cierto tipo de institucionalidad, y que lo cual hay que separarlo de toda la experiencia que uno puede tener. Y eso es una después vienen interpretaciones aquí o allá, y esa es una discusión que yo creo que le hace bien al país, pero que también le hace bien. ¿Por qué? Porque esto se reproduce también en otras situaciones a nivel nacional, y que tiene que ver con una herencia colonial, una herencia de una vocación centralista que tiene el país, digamos. Eso es lo que yo quiero plantear, y si ustedes colocan esta discusión en términos no solamente técnicos, contingentes, sino que una discusión más amplia, creo que también van a elevar el estatus de la discusión, y van también permitir que esto se abra en esa situación. O de lo contrario, creo que efectivamente el Consejo Nacional de Educación, que es tan relevante para el país, creo que también pasa lo mismo con el CPIP, ya que también tiene que revisar un montón de lógica. Le hace bien, porque el CPIP, la CNA, el Consejo Nacional de Educación son organismos anclas en el país, y yo creo que están atrapados con ciertas lógicas que son importantes discutirlas, y como decía tal vez uno de los senadores en otro espacio. Ojalá que esta discusión no termine aquí. Muy bien, agradecemos a don Juan Mancilla. Estamos 20 minutos excedidos en la hora, no ha sido prorrogar la sesión, y aquí un senador me pidió la hora. Por lo tanto, no teniendo unanimidad para prorrogar, se levantaría la sesión, no sin antes escuchar al ministro nuevamente. Presidente, muchas gracias. No, tres cosas muy breves.
La primera, insistir, no quiero ser majadero, pero insistir en que lo importante del fondo del debate que aquí ha surgido, que me parece tremendamente legítimo, creo que es importante que ese debate no entorpezca un proceso al cual hemos sido convocados, que es el de completar las vacantes del Consejo Nacional de Educación. Y en ese sentido, me paso al segundo punto. Creo, presidente, con todo respeto, que no corresponde señalar de que estamos actuando sobre el último minuto en esta materia, cuando a la Comisión le consta que llevamos prácticamente 9 meses en el intento de completar la vacante. Ya hubo una presentación, se rechazó, hay un proceso que es regulado, que es formal. El presidente de la República no puede elegir otros candidatos que aquellos que el servicio civil le entrega a través de las penas respectivas, y por tanto creo que es importante en ese sentido, y me paso al tercer punto, que podamos despachar los nombres a la sala. Y si la sala estima que los nombres, por las razones que consideren convenientes, han de ser rechazados, bueno, es algo que obviamente está dentro de las reglas. Pero me parece, presidente, y esta es la petición formal que hago, que es importante que se pronuncie la comisión respecto de la validez de los nombres que se han propuesto, y que pueda la sala pronunciarse. Pero si la comisión no se pronuncia, vamos a estar trancando un proceso que está formalmente arreglado, cuyos efectos creo que serían muy negativos. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Agradecemos varias de las recomendaciones que usted nos ha señalado. Creo que van a tener que tomarse en consideración en algún momento. En esta ocasión no podremos votar porque ya estamos excedidos la hora y nos han pedido la hora. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.